Afina tu guitarra y la cejilla al 2. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy vamos a ver una melodía muy bonita por tangos. Acuérdate, si te gusta este tipo de vídeos, de suscribirte al canal, de dar like, de comentarme, que eso me ayuda muchísimo. Y si quieres ayudar un poquito más, puedes hacerte miembro del canal y obtendrás un vídeo a la semana de acompañamiento al cante o de canciones. Muchísimas gracias y ¡vamos allá! La melodía realmente estamos tocando al 2 por medio. Sería en tono de granadina, estaría transportado aquí al 2. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Podría entrar también en melodías como el entre dos aguas, ¿de acuerdo? O podría entrar también como la melodía de Agua Marina. Así que bueno, tenemos que tener claro eso, que está al 2 por medio. Mira, empezamos con un 0 en la primera, un 2 en la primera, y ahora ponemos un 3 en la primera con un 2 en la cuarta, con el dedo 1. Y hacemos cuarta y primera a la vez. ¿Vale? Yo lo que utilizo es, al principio, índice, medio, y ahora el pulgar con el anular. ¿Por qué? Porque como después voy a tocar la tercera, la segunda, pues ya utilizo como si fuera un arpegio. O sea, utilizo cada dedo su cuerda, ¿vale? La primera anular, la segunda medio y la tercera índice. Entonces, empiezo y hago 0, 2 y ahora el 2 en la cuarta con el 3 en la primera. Y un 0 en la segunda. Y otra vez. ¿De acuerdo? Primera, segunda, que sería el 3 en la primera, 0 en la segunda. 3 en la primera, 0 en la segunda. Lo hago otra vez. Ahora toco un 2 en la primera con un 0 en la cuarta. ¿De acuerdo? 2 veces. Ahora un 3 en la quinta con un 0 en la primera. Y ahora el 0 en la tercera. Por eso utilizo ahora el índice. ¿De acuerdo? Y también 2 veces. Ahora pongo un 2 en la quinta y un 3 en la segunda. Y toco los dos a la vez y 0 en la tercera. ¿Vale? Ahí utilizo ya el medio y el índice. ¿Lo hago hasta ahí?
toco otra vez el 3 en la segunda y ahí me quedo, ¿de acuerdo? O sea, aquí ya no sería dos veces, sería solo esto. Me quedo en la segunda. Ahora pongo un La menor séptima, que es un 2 en la cuarta y un 1 en la segunda, y toco quinta, y que es un 0 y un 1 en la segunda, y ligo al 0. Y otra vez toco el 1, ¿de acuerdo? En la segunda, y después un 0 en la tercera, y un 3 en la primera. ¿Vale? Sería esto. Ahora toco el mismo acorde, pero aquí. O sea, toco un 0 en la quinta, un 5 en la cuarta, otro 5 en la tercera y pongo un 3 en la primera. Y ahí ya toco las tres primeras, o sea, quinta, cuarta y después las tres primeras. ¿Lo hago hasta ahí? Y otra vez. Ahora, en la segunda parte, te hago. Empiezo igual. Y ahora aquí un 3 ligado al 5. Y un 2 con el 0 en la cuarta. Y después el 0 en la segunda, ¿vale? Si os fijáis bien en el tiempo cuando hago esto, ¿vale? El 0 en la segunda no va del tirón. O sea, hago pam, tum. Ahora todo en la primera. 3, 2, 0 ligado. Un 3 en la segunda. Y ahora un 3 en la quinta. Con 0 en la primera. Un 0 en la tercera. Y un 2 en la primera. ¿De acuerdo? Y ahora ponemos un 2 en la quinta y un 3 en la segunda. ¿Lo hago hasta ahí? Y ahora hago otra vez lo del La menor, igual que antes. ¿Vale? O sea, el 1 ligado al 0 y otra vez vuelta al 1 tocado. Con el 0 en la quinta y 0 en la tercera. Y otra vez lo de antes. 0 en la tercera, 0 en la segunda y el 3 en la primera. A la vez. Y ahora lo que toco es un Do mayor séptima, que sería cejilla en el traste 3. Desde la quinta tocamos, ¿de acuerdo? La sexta no la tocamos. Y ahora en el quinto traste en la cuarta cuerda. En el cuarto traste en la tercera cuerda. Y en el quinto traste también en la segunda cuerda. Con los dedos 3, 2 y 4. Y hago quinta, cuarta y después las tres primeras. ¿Vale? Sería. Ahora bajo todo esto un traste, ¿de acuerdo? O sea, la cejilla al 2 y lo que cambio es el dedo 4 lo quito. Y ahora el dedo 2 lo bajo una cuerda, ¿de acuerdo? Que sería en el traste 3, segunda cuerda. Y ahora el otro en el traste 4 en la cuarta cuerda. Y lo mismo. ¿De acuerdo? Sería esto. Vale, y ahí metemos La menor séptima otra vez, 2 en la cuarta, 1 en la segunda y hacemos quinta, cuarta y la tres primeras. Bueno, sería esto. Y ya rematamos todo en la quinta cuerda, ligado 2, 3, 5, 3, 2. ¿De acuerdo? Sería esto. Y ahora ponemos el cifrigio, que sería un 2 en la quinta, que lo teníamos puesto, un 4 en la cuarta, y lo que hago es esto. ¿De acuerdo? Un índice hacia abajo, y ahora con el medio y con el índice. Ta, ta. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer despacito. Bueno, espero que te haya gustado esta melodía. Y si es así, acuérdate de suscribirte al canal, de dar like, de comentarme los vídeos, que eso me ayuda muchísimo. Y si quieres ir un pasito más allá y ayudar más al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota obtendrás vídeos exclusivos de acompañamiento al cante y de canciones. Muchísimas gracias y los vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!